Mi nombre es Mary. Soy esposa de Paulino Bernal. Quisiera relatar lo que antes era mi vida, el encuentro personal que tuve con Cristo Jesús y lo que es mi vida ahora con Cristo. Desde que yo era niña, me acuerdo que mis padres peleaban mucho. Mi madre sufría mucho con mi padre por sus borracheras y demás vicios que tenía, y nosotros sufríamos junto con ella al verla llorar día y noche. Con mucho sacrificio, mi madre me puso en la escuela y comencé a desarrollarme en otro ambiente. Pero los problemas en mis padres seguían. Cuando ya tenía 16 años, comencé a trabajar en una botica por medio de la escuela. Entonces yo comencé a comprarme mi ropa y otras cosas que yo siempre había deseado. Comencé a hacerme de amistades. Los domingos en la mañana me iba a la iglesia, pero yo iba a la iglesia porque yo sabía que había un Dios. Y si no iba a la iglesia el domingo en la mañana, yo decía que me iba a castigar. Y esa era mi única razón por qué iba a la iglesia. Pero también a esa edad comencé a ir a los bailes y me hice muy bailadora. Ahí conocí a un muchacho de Robstown, Texas, y a los 2 años nos casamos. Comenzó nuestro matrimonio muy mal, y para los 3 meses yo ya estaba recogida con mi madre y embarazada. Tuve una niña e inmediatamente me puse a trabajar para mantenerla. Tenía mi niña 2 años cuando conocí a Paulino personalmente. Durante estos 2 años que estuvimos saliendo me di cuenta del tipo de persona que era, pero a pesar de esto me casé con él. Inmediatamente comenzaron los pleitos. Yo lloraba mucho porque él me tenía mucho celo y me hacía la vida muy pesada. Siempre venía a la casa borracho y me golpeaba por cosas que él se imaginaba de mí. Como el oficio de él era tocar en los bailes y miraba toda clase de perdición allí, pues a mí me juzgaba igual y yo la llevaba. Al año comenzó a venir la familia. Fue una alegría muy grande para los dos, pero para las 2 semanas yo ya estaba desilusionada de vuelta. Seguimos peleando. Yo creía que ese niño nos iba a cambiar todo, pero todo siguió igual. Comenzaba mi esposo a salir en giras por 1 mes o 2 para fuera del estado, y desde allá me escribían mujeres haciéndome la vida amarga. Venía mi esposo a la casa y empezábamos a pelear otra vez. Los niños estaban creciendo en este ambiente tan horrible, y yo me mortificaba mucho. Ellos lloraban junto conmigo cuando me miraban llorar. La mayoría de las noches me las pasaba sola llorando, viendo el reloj caminando hasta las 5, 6, 7 de la mañana, esperando a mi esposo, y a veces no venía hasta otro día. Muy seguido tenía llamados por teléfono de mujeres, diciéndome cosas de mi esposo. Yo comencé a agarrar mucho odio. Se comenzó a formar un odio horrible en mí. Comencé a odiar a las personas, a mi esposo y hasta a mis hijos comencé a agarrarles coraje. Cada vez que me llamaban para contarme algo de mi esposo, comenzaba a agarrar coraje y la llevaban mis hijos. Comenzaba a gritarles y a pegarles. Ellos siempre vivían asustados por tanto que les gritaba. A la edad de 11 años, mi hijo mayor intentó de irse de la casa porque no soportaba mis gritos. Todos ellos estaban haciendo muy malos grados en la escuela porque no podían concentrar en sus estudios y yo en vez de ayudarles, los regañaba más. Yo tenía una muchacha que me ayudaba con el quehacer en mi casa y poco a poco iba viendo cómo mis hijos se iban alejando de mí y la buscaban más a ella. Miraba cómo a ella le confiaban todo y ella siempre les atendía. Ya no era su padre, ahora era yo también. Mi moral se fue yendo hasta el suelo. Yo me sentía a veces morirme mejor, pero miraba a mis hijos y sabía que me necesitaban. Yo trataba de llevar una vida mejor con mis hijos, pero ese odio que yo tenía con mi esposo no me dejaba. Había veces que aunque mi esposo no me hiciera nada, yo le buscaba pleito. Le buscaba pleito para poder gritarle y deshogarme. Él mejor se salía de la casa y a mí me daba más coraje y volvía a arrebatar con los niños. 14 años estuvimos viviendo así. Durante estos 14 años tratamos muchas veces de sacar el divorcio, pero nunca se nos podía lograr. Tratábamos de vivir bien
Íbamos a la iglesia, pero así como entrábamos salíamos. Nos íbamos a pasear por varios estados, pero nomás llegábamos a la casa y empezaban los pleitos. Habíamos tratado todo, pero sin ningún resultado. Yo ya no sabía qué hacer. Ya me sentía toda destrozada y sin ningún propósito. Mi esposo hundiéndose más en sus vicios y yo en mi desesperación. Sabía que todo había terminado. Junté a mis hijos y les dije que no podíamos seguir así. La única manera que yo podía ser feliz y tratarlos mejor a ellos era divorciándonos. Con sus corazones destrozados, fueron de acuerdo conmigo. Hablé con un abogado, pero no se pudo hacer nada ese día. Al siguiente día, Berta y Cecilia Hinojosa me invitaron a un estudio de Biblia en su hogar. Les pregunté a los niños que si íbamos y dijeron que sí. Ya para ese punto mi esposo no estaba en la casa. Venía nomás para cambiarse ropa. Ya no había comunicación. Todo estaba muerto. Mi esposo envuelto en su propio mundo, mis hijos en el de ellos y yo en el mío, muy separados de cada uno. Fuimos a ese estudio de Biblia en ese hogar y me sorprendió ver un muchacho tan joven traer este estudio, Fidel Ibarra. Él nos habló y me gustó bastante. Me dio mucho gusto también al ver a mis hijos tan interesados. Esto también me llamó la atención porque a ellos no les gustaba ir a la iglesia. Ellos miraban que era una hipocresía nada más y yo no podía culparles porque cuando íbamos a la iglesia, yo y mi esposo, pues íbamos conformes y nomás salíamos de la iglesia y comenzábamos a pelear. Cuando terminó el estudio de Biblia, en el camino para la casa los niños más grandes comenzaron a hacerme preguntas. Cosas pude contestar y otras no pude. Ellos querían volver al siguiente estudio y yo les dije que sí. Yo inmediatamente comencé a sentir que esto era lo que yo quería para mis hijos y para mí, que esto era lo que yo necesitaba. Antes del siguiente estudio, yo y mi esposo tuvimos otro pleito horrible. Cuando vino a cambiarse ropa para irse a otro de sus bailes que él tenía, a mí me comenzó otra vez ese coraje, ese odio que me enciegaba y me fui sobre él queriendo golpear y toda esa presión que yo sentía en mí reventó y comencé a gritar como una loca. Comencé a gritar el nombre de mi hijo mayor y él vino asustado y nos vio engarruñados como unos animales, con sus manos cerradas queriendo pegarle a su padre y con lágrimas en sus ojos nos pedía que por favor ya no peleáramos. Miraba a todos los demás niños llorando. Me acuerdo que quedé bien débil y me puse a llorar. Ahí me dejó mi esposo y él se fue a su baile. Al siguiente día era martes, el estudio de Biblia. Nos fuimos al hogar de los hermanos Hinojosa. Fidel Ibarra nos volvió a hablar. Esta vez no escuchaba yo lo que él decía porque mi mente no estaba allí. En mi mente recorrían todos los sufrimientos que yo había pasado con mi esposo. Pero cuando mi mente volvió a aquel sitio donde estaba, oía a Fidel diciendo que si acaso quería aceptar a Cristo. Yo inmediatamente me arrodillé en aquella sala y volteo a mi lado y ahí enseguida estaba mi hijo mayor, Paulino Jr., arrodillado también. Fidel me dice: si recibes a Cristo, Él te hará una nueva persona, Él te guiará en todo, Él te hará feliz, Él te dará la paz en tu corazón. Esto era lo que yo buscaba, yo quería ser feliz, yo estaba cansada de llorar, de sentirme tan sola y triste, tantas desilusiones, tanta amargura. Ahí arrodillada tuve que hacer una decisión, o seguir la vida que Paulino me daba, o seguir a Cristo Jesús. Esa noche decidí seguir al Señor Jesús con todo mi corazón. Salimos de ese hogar y mi problema ahora era cómo decirle a Paulino, porque él y yo nunca nos podíamos comunicar. Siempre que lo hacíamos salíamos de pleito y a mitad de la conversación me dejaba y se iba. Decidí escribirle una carta. En esta carta le puse todo lo que había sucedido esa noche. También le rogué que sacara el divorcio, porque nos iba a estorbar en el camino del Señor. Otro día los hermanos Hinojosa me preguntan que si podrían hablar a Paulino. Y yo les digo a Berta:
Hablarle a Paulino es perder el tiempo. Es que yo nunca había visto una persona cambiada, transformada. Y le digo, hagan lo que ustedes quieran. Yo ya hice mi decisión. Lo invitaron a su hogar y allí mientras Cecilio oraba, Fidel le habló de Cristo. 3 horas que estuvieron con él y 3 horas que él estuvo llorando. Él también estaba cansado de esa vida tan perdida y tan horrible, pero no sabíamos cómo cambiar o qué hacer. Salió de ese hogar y se vino a mi casa. Cuando mi hijo le abrió la puerta, se abrazaron y oí risa. Eso me extrañó porque ya hacía mucho tiempo que eso no sucedía. Se vino a mi recámara donde yo estaba y sentado en un sillón le pude ver su rostro como había llorado. Me dice, María, quiero que me perdones por todo el mal que te hice. Yo no sabía si creerle o no, porque por 14 años siempre le estuve perdonando. Pero cuando él me dice, acabo de recibir a Cristo como mi Salvador, yo sabía que no me podía echar mentiras. Déjame decirle que en ese momento, al escuchar eso, todo ese odio que yo le tenía a él se desborró y volvió a entrar ese amor que yo le tenía desde recién casados. Él también me dice, con la ayuda de Dios, voy a ser una persona diferente. Esto sucedió en octubre 18 de 1972 y hasta ahorita me considero la mujer más feliz del mundo. Déjame decirte que no me da pena compartir contigo este testimonio, porque yo ahora soy una nueva persona. Dios quiere que tú sepas cómo Él puede transformar personas, desde dónde Él puede sacar a las personas y darles una nueva vida. Ahora somos una familia cristiana. Cristo para mí es todo. Me ha hecho una mejor madre, una mejor esposa. Ahora aprecio todo lo que me rodea. Ya no existo, ahora vivo. Ahora puedo amar. En mi hogar hay mucho amor, hay paz en nuestros corazones, hay comunicación, hay felicidad y ahí reina Cristo. Dios me ha dado una nueva vida que no la cambiaría por nada de este mundo. Gracias a Dios porque mis hijos todos tienen a Cristo y ellos siguen en el camino del Señor. Mi esposo es un hombre nuevo, ahora vive para servirle a Dios. Lo hermoso de esto es que esto es para ti también. Si tú también estás cansada de sufrir, si también estás cansada de llorar, el Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Busca a Cristo con todo tu corazón. Él también nos dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entrégate a Cristo, recíbelo en tu corazón y recibirás el perdón de todos tus pecados. Recibirás la vida eterna y el poder para vencer esta vida pecaminosa. El Señor Jesucristo te ama y el amor que Él te tiene no te lo puedes imaginar. Lo demostró en la cruz del Calvario, derramando su bendita sangre para comprar nuestra salvación. Pero resucitó al tercer día y está vivo y quiere entrar a tu corazón. Recíbelo y en un sincero arrepentimiento y te dará la vida eterna. Has escuchado el testimonio de mi esposa, ahora te pido de que tú también recibas a Cristo en tu corazón. Te voy a pedir que repitas una oración conmigo, repite palabra por palabra, pero usa estas palabras para que tú hables con Dios. Vamos a orar. Dile al Señor ahí en tu corazón estas palabras. Señor Jesucristo, te necesito mucho. Sé que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, pero te doy las gracias porque moriste en la cruz del Calvario y pagaste por todos mis pecados con tu sangre bendita. Gracias porque resucitaste. Te invito a mi corazón para que me cambies y me hagas una nueva persona. Me arrepiento, quiero empezar de nuevo. Gracias, Señor Jesucristo, por entrar a mi corazón.
perdonarme, por hacerme una nueva persona. Nunca me avergonzaré de decir que eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Amén. Si de veras estás recibiendo a Cristo